estudio Foxtrot, que fue llevado a cabo por el doctor John Morton, que es un es un cirujano de colon realmente de la Universidad de Birmingham, del Hospital de Birmingham de Inglaterra. Como introducción al estudio, sí se menciona que el cáncer de colon es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. Desde hace ya varios años, el tratamiento estándar que se ha planteado para este tipo de tumores es siempre la combinación de oxaliplatino con fluoropyrimida, siempre en el contexto de la adyuvancia. Sin embargo, a pesar de que una gran parte de los pacientes reciben tratamiento adyuvante, especialmente los que tienen etapa clínica 3, que son los que más se benefician de este tratamiento, entre un 20 y 30% van a presentar enfermedad recurrente que va a ser incurable. Y basado en que los esquemas perioperatorios y neoadyuvantes han demostrado beneficios en otros tumores gastrointestinales, como por ejemplo gástricos de la unión gastroesofágica, se decidió realizar decidieron realizar este estudio en el que intentaron determinar el beneficio que iba a tener la quimioterapia neoadyuvante en el contexto de un paciente con cáncer de colon localmente avanzado. Los objetivos que ellos plantearon para este estudio fue como primario determinar la incidencia de enfermedad residual o enfermedad recurrente 2 años después de la autorización y como objetivos secundarios principalmente la mortalidad relacionada con el cáncer, la toxicidad asociada a la administración de la quimioterapia neoadyuvante, la incidencia de complicaciones quirúrgicas y la calidad de vida en los pacientes. Y solo importante mencionar que dentro de este estudio hubo otro brazo que incluyó pacientes que se les administró panitumumab como neoadyuvancia si presentaban RAS wild-type. Entonces también hubo ese subgrupo de pacientes. El diseño fue un estudio fase 3. Estos son los criterios de inclusión: pacientes con cáncer de colon confirmado, con estadio clínico determinado por tomografía T3, T4, con una extensión extramural mayor o igual a 5 milímetros, con un estadio M0 y que los pacientes se encontraran en adecuado estado para la cirugía y para recibir el tratamiento de quimioterapia. Se randomizaron 1052 pacientes en un radio de 2:1. En 2 grupos principalmente, ¿verdad? Los que recibieron neoadyuvancia por 6 semanas y luego fueron llevados a cirugía. Dentro de este grupo de pacientes se encontraron los que se les administró panitumumab también de forma neoadyuvante, y el otro grupo que se randomizó inmediatamente a cirugía y luego a quimioterapia adyuvante. El esquema que se utilizó fue un FOLFOX modificado que se administraba cada 2 semanas. Sin embargo, sí mencionan que hubo un pequeño grupo de pacientes, especialmente los que no fueron randomizados a recibir panitumumab, que recibieron CAPOX, pero como vamos a ver más adelante en las características de los pacientes del estudio, no fue un grupo significativo. Aquí se me movió. Estas son las características principales de los pacientes estudiados. La mediana de edad fue 63 años. La mayoría de los pacientes eran hombres, representaban el 63.9%. La mayoría de los tumores eran del colon sigmoides, el 35.3%, seguidos del ciego y del colon ascendente. Sin embargo, sí estaban equilibrados los tumores entre tumores de colon derecho y colon izquierdo. La media de invasión extramural calculado por tomografía era de 9.4 milímetros y la mayoría estaban clasificados como T3 con una invasión extramural mayor de 5 milímetros, el 49.3%. Y por estadificación radiológica, el estadio N, la mayoría de pacientes eran N1, el 48%. La mayoría tenían un ECOG de 0. Como vemos acá, la gran mayoría, el 71.8% de los pacientes recibió el FOLFOX modificado, mientras que el resto recibió CAPOX. La mayoría de los pacientes recibieron las 24 semanas estándar de tratamiento que se habían planteado. El esquema Light, que solo consistió en 12 semanas, solo se administró para pacientes de bajo riesgo o pacientes mayores que no se consideraban estar fit para recibir las 24 semanas de tratamiento. Y dentro de los pacientes que fueron estudiados para determinar las mutaciones a nivel de RAS, un 42.9% no tenían un 25.5% era mutante o indeterminado. Ya con respecto a los resultados,
podemos ver que según la gráfica de Kaplan-Meier, el tiempo de recurrencia a 2 años, comparando los grupos que recibieron neoadyuvancia versus el grupo control, fue de 16.9 versus 16.9% en el grupo con neoadyuvancia versus 21.5% en el grupo que recibió, que fue el grupo control. Eso significa una reducción del 28% del riesgo de recurrencia a 2 años de haber sido randomizados. Y el otro resultado importante que ellos mostraron en este estudio es que no hubo una diferencia significativa en la mortalidad entre estos dos grupos, por lo que no se alcanzó el objetivo de determinar si había una reducción en la mortalidad cuando se administraba la quimioterapia de forma neoadyuvante. Las otras conclusiones que ellos, a las otras conclusiones a las que llegaron es que sí hubo una menor ocurrencia de complicaciones postquirúrgicas en el grupo neoadyuvante que recibió quimioterapia neoadyuvante versus el control, especialmente a nivel de las infecciones y de las fugas anastomósicas, que son las principales complicaciones en ese tipo de cirugías. Luego de recibir la quimioterapia neoadyuvante, el 94% de los pacientes tuvo una resección R0 versus el 89% en el grupo control, mientras que las resecciones R1, R2 o que se consideró que hubo metástasis residuales fue 5.1% en el grupo que recibió neoadyuvancia versus 10.3% en el control. Sí se llegó a la conclusión de que no hay beneficio de añadir panitumumab en el contexto de neoadyuvancia para los pacientes con RAS wild-type. Y con respecto al análisis de subgrupos, sí determinaron que no hubo mayores diferencias, excepto en los pacientes que sí tenían deficiencias en la reparación, en los genes de mismatch repair. Los pacientes que tienen deficiencia en estos genes sí tienen una menor tasa de regresión, 7%, comparado con los pacientes que no tienen mutaciones a nivel de estos genes, un 23% que sí mostró beneficio de la quimioterapia neoadyuvante. Y por último, las conclusiones a las que llegaron en este estudio es que 6 semanas de tratamiento neoadyuvante es seguro en pacientes con cáncer de colon y que no está asociado a un mayor riesgo o incidencia de complicaciones postquirúrgicas. El régimen de neoadyuvancia produce una disminución del estadio histopatológico, menos resecciones incompletas y un mejor control de la enfermedad a 2 años. El panitumumab no produce ningún beneficio cuando es añadido como terapia neoadyuvante en pacientes con RAS wild-type. Y la regresión histológica después de la quimioterapia neoadyuvante es un predictor de menor riesgo de recurrencia en estos grupos de pacientes. Y eso era, doctor. Mira, el esquema de tratamiento, ¿qué dosis usaron? Lo estoy buscando en el estudio, pero Sí, ahorita se lo digo. aquí, treatment. Para Aquí está. FOLFOX usaron 85 miligramos de Oxali, 175 estándar de leucovorin, 400 miligramos metro cuadrado en bolus de 5-FU y 2.400 miligramos metro cuadrado en infusión de 46 horas, cada 2 semanas. Esa es la adyuvancia. ¿Y la neo? Las Pues dos, sí, doctora. O sea, ese las fue dos. la neo y la neo y la adyuvancia. Ok, y les daban de neoadyuvancia, estoy viendo aquí, treatment. Cada 2 semanas, o sea, cada 2 semanas por 3 ciclos en la neoadyuvancia. Sí, recibieron tres ciclos de neoadyuvancia Ajá, y y luego los luego, otros 9